los aspectos administrativos y académicos del curso, su organización, las reglas que tiene. Y en la segunda parte vamos a hablar de un punto que en realidad está en la bolilla 5, que es la importancia del estudio del derecho romano, mezclado con algunos conceptos de la bolilla 1. Vamos a presentar primero la cátedra. Bueno, mi nombre es Jorge Cejas, soy el responsable de cátedra. A su derecha está la doctora Armando en el medio, que va a dar clases miércoles, el doctor Ojeda, que va a dar clases los viernes, y nuestra ayudante alumno Aranza Alonso, que alguna clase va a dar y va a manejar el tema de los trabajos prácticos y monográficos. Así que siempre cualquier consulta que tengan, no solo lo pueden hacer en clase, sino ahora les voy a dar mi email, estamos a su disposición. Pregunten, porque para eso está el curso. Les voy a dar mi email, no titubeen en hacer todo tipo de consultas que se refieran al curso. Es romanocejas, con C, @hotmail.com. romanocejas, @hotmail.com. Nosotros somos muy puntuales, tampoco faltamos, no cambiamos fechas ni horarios. Lo que pasa es que martes, miércoles y jueves, como ustedes tienen, el viernes también tienen que dar, ¿no? Necesitamos darles un descanso de las 2 horas de media. Así que normalmente la clase va a empezar 6:10, 6:15, o el viernes 17:10, 17:15. Nosotros estamos en horario, pero las dos clases están demasiado pegadas. Bueno, vamos a hablar ahora, como ustedes saben, los horarios son entonces 4 días seguidos, de 2 horas cada uno, martes, miércoles, jueves y viernes, martes, miércoles y jueves de 18 a 20, y el viernes de 17 a 19. Nosotros les vamos a anticipar quién va a dar clase y qué temas se van a dar, para que ustedes puedan ir leyendo algo. Sería conveniente que antes de venir a clase lo lean, para que comprendan mejor los temas y para que puedan preguntar con más fundamento. Yo voy a dar clases martes y jueves, y de la primera parte voy a dar las primeras 5 bolillas, lo que llamamos parte histórica. La realidad es una historia, imagínense que si tuviéramos que estudiar historia de Roma no nos alcanza un año. Es un breve repaso por la historia, pero siempre relacionada con lo jurídico, con el tema del derecho. Después, los días miércoles, salvo que haya algún cambio de último momento, va a dar siempre el doctor Armando, que va a comenzar mañana con la bolilla 7, la bolilla de acto jurídico. La mezcla de temas no es para confundirlos, sino que le da más cohesión, que el mismo profesor de un tema completo y no que agarre una parte de lo que dio el otro. Y los días viernes, como les decía, va a dar el doctor Ojeda, y va a comenzar este viernes con la bolilla 6, la bolilla que se titula Persona. Algún tema va a dar Aranza, el gran valor que tiene la cátedra, así que úsenla, consúltenla, porque sabe mucho y está muy dispuesta. Bueno, esos son los temas que tienen para esta semana y para la semana que viene. El curso consta de 2 parciales, igual que introducción. Generalmente el nuestro lo tomamos unos días antes que el de introducción, y cuidamos siempre que haya algunos días de separación con el de introducción para que no les caiga la misma fecha. Casi con seguridad, falta mucho, pero si no pasa nada raro, el parcial es alrededor del 10 de mayo, el primer parcial. Me fijé en el calendario, caería martes, el martes 11. Creo, ¿no? No estoy seguro. No, martes 9. Martes 9, miércoles 10, jueves 11, algunos de esos 3 días. Casi con seguridad. Y el segundo parcial recién es a fines de junio. El primer parcial abarca de la bolilla 1 a la 11. La
las 5 primeras bolillas, que es la parte histórica, la bolilla 6, que es persona, la 7, que es acto jurídico, la 8, que es procedimiento, y las últimas 3, que son los llamados derechos reales. Eso lo tienen en el programa. Cuídense de no confundirse, es el programa de 20 bolillas, no el de 14. El programa de 14 bolillas, la mayoría de las cátedras tienen un solo programa. Esta y alguna otra tienen 2. Uno para la cursada, que es el que les digo, de 20 bolillas, que va en forma ordenada. Se supone que de los temas más sencillos hacia los temas más complicados. Y en cambio el de 14 bolillas es solamente para aquellos alumnos que rinden mesa libre y eligen sorteo de bolillas. Por eso van a ver que en ese programa más corto los temas están todos mezclados en las bolillas. No pueden estudiar por ese programa porque salta el punto 1 en la bolilla 1, pero el punto 2 es la bolilla 5. Y el punto 3 es la bolilla 17 a lo mejor. Entonces tienen que estudiar, seguir el orden del programa de 20 bolillas. Como ustedes saben, cualquier duda o pregunta que tengan, levantan la mano. Como ustedes saben, aprueban con 6. Acá hay una cosa rara, que es la mesa libre se aprueba con 4 y la cursada se aprueba con 6. La mayoría de la facultad es la misma nota, pero de todas maneras la exigencia del profesor va a ser la misma para ponerles el 4 en la mesa libre que el 6 en la cursada, así que no se preocupen por eso. Se llama curso por promoción porque aquellos alumnos que aprueben ambos parciales y que saquen 6 o más en los 2 parciales, chao, se despiden de la materia, la aprobaron sin necesidad de un examen final. ¿Está claro? ¿Qué pasa con los que no llegan a 6? Bueno, acá sí hay una diferencia con introducción. Por lo menos si el doctor Smith tiene la misma estructura de años anteriores. En introducción, si ustedes sacan un aplazo, es decir, 1, 2 o 3, en alguno de los 2 parciales, quedan fuera del curso, ¿verdad? ¿Les dijo eso? Bueno, acá hay una chance más. Para poder rendir el recuperatorio, es decir, recuperar la primera parte, las primeras 11 bolillas, o las segundas 9, o las 2, no hay que tener 2 aplazos. Si un alumno se saca 2 en el primer parcial y 3 en el segundo, lamentablemente perdió el curso porque son 2 aplazos, no puede rendir examen recuperatorio. Tiene que cursar el año que viene o dar la materia libre casi todos los meses, a fin de mes hay mesa libre. ¿Quedó claro? Si un alumno se saca 2 en el primer parcial y 6 en el segundo, solamente recupera el primer parcial. Las últimas 9 bolillas las aprobó. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué más? Los parciales son escritos, va a ser en horario de clase, pero van a tener 1 hora más, va a ser de 3 horas. Y ese día obviamente no van a tener introducción. De la misma manera que el día que atienden introducción no van a tener clase de esta materia. Tema asistencias. Yo les recomiendo que lean el reglamento académico que está en la página de la universidad, porque ahí figuran sus derechos y sus obligaciones. Figuran la materia cursada, la forma libre. Y el reglamento establece que ustedes tienen que tener 75% de asistencia. Eso sería que más o menos pueden faltar 4 veces por mes. Para que no me vengan a preguntar, porque todos los años pasa, que el miércoles no puedo, que el jueves, qué sé yo, que es atendible. Y esto no lo dije, nosotros no le prestamos atención a las asistencias. Va a aprobar el que sepa, así haya venido nada más que a 15 clases. Y aunque haya venido a todas las clases, si no sabe no va a aprobar, porque acá lo que nos interesa es que salgan con una idea de la materia, no tanto que si a ustedes les conviene, les sirve venir a clase, bárbaro. Si no pueden o no tienen interés, el tema es que el día del examen demuestren que saben. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Sí.
¿Los recuperatorios, los parciales son escritos o orales? El recuperatorio se toma normalmente la primera semana luego del receso, luego de las vacaciones de invierno. Es decir, que ustedes van a tener un mes, los que tengan que recuperar, entre el final del segundo parcial y el recuperatorio. El año pasado, por ejemplo, cayó el 25 de julio. El recuperatorio es oral. A diferencia de los parciales, el recuperatorio es en forma oral. Van a rendir sobre una parte o sobre las dos, según el alumno comienza eligiendo un tema. Y después se le hacen las preguntas. Obviamente no se le va a exigir lo mismo a uno que sacó 2 que a uno que sacó 5. Por eso la nota cuenta y mucho. Después, vamos a tener 2 trabajos prácticos liderados por Aranza. Uno que lo tienen que entregar antes del primer parcial. No son largos porque muchas respuestas son de múltiple choice. Y la idea es que ustedes y nosotros tengamos idea de cómo van con la materia. Si van más o menos bien o no. Y después, bueno, el segundo trabajo a entregar antes del segundo parcial. Y después tenemos que pensar una monografía, un pequeño trabajo, pero que tiene que tener algo de elaboración propia, no solamente cortar y pegar. Sobre varios temas ustedes van a elegir uno y van a hacer un trabajito. Una pequeña monografía a entregar antes que termine el curso. ¿Para qué sirven estos trabajos? Y estos trabajos sirven para una nota conceptual. Desde ya que por más que el trabajo se saque 9, si en el examen fueron un desastre, lamentablemente no van a aprobar. Pero en aquellos casos, en la duda siempre la nota va para arriba, pero en aquellos casos donde el alumno se sacó 5, clavados son 5, pero tuvo una muy buena monografía o un buen trabajo práctico, bueno, será un 6. O si sacó un 3, será un 4. ¿Comprenden? Y además les va a servir a ustedes, ya les digo, para chequear más o menos cómo van los grupos. Bueno, creo que los aspectos administrativos del curso terminaron. Sí. ¿Los trabajos prácticos los devuelven? Sí. ¿Los Ya. parciales igual? ¿Cómo? ¿Los parciales igual? Los parciales también. Sí. Normalmente los dejamos en fotocopiadora para que ustedes los recojan, los analicen. Puede tener comentarios, el parcial, el lápiz, y ante las dudas les preguntan al profesor. Bueno, a mí en este caso. Sí. ¿Es grupal o individual? No, individual. No creo que tengas ninguna materia grupal acá. No creo. Pero bueno, puede ser. Esta introducción seguro que no. Para los trabajos prácticos. ¿Cómo? Para los trabajos prácticos. El práctico, no, igual es individual. El trabajo es individual. Pueden trabajar en grupo, pero la nota va a ser para cada uno de ustedes. Bueno, temas académicos. Vamos a iniciar una materia complicada. No los quiero asustar, pero es una materia difícil por varias causas. La primera, obviamente, que es, junto a introducción, su primera materia. Y eso se tiene en cuenta. Las calificaciones que ponemos no son las mismas si la materia estuviera en tercer o cuarto año. En segundo lugar, es la primera materia realmente jurídica, que tiene que ver directamente y prácticamente con el derecho. ¿Por qué digo esto? No es que introducción al derecho no sea importante, es una materia muy importante, pero su contenido tiene que ver más con filosofía del derecho y con lógica jurídica que estrictamente con el derecho. En cambio, fíjense, si leen el programa, las 20 bolillas, le dan un repaso rápido, están todos los temas de derecho privado que ustedes van a estudiar en la carrera. Por ejemplo, la bolilla de persona, la bolilla de actos jurídicos 6 y 7, lo van a ver en profundidad y además relacionado con el derecho argentino, en Derecho Civil 1, primer año. Obligaciones y contratos, que son las bolillas
12 a 15 lo van a ver en segundo y tercer año, en Civil 2 y en Civil 3. Derechos reales, que son las bolillas 9, 10 y 11, lo van a ver en cuarto año, Civil 4. Y finalmente, familia y sucesiones, que son las últimas 3 bolillas, lo van a ver en Civil 5. Es decir, que todos los temas de los derechos civiles, que son de las materias más importantes de la carrera, tienen su fundamento, su base, su estructura en el derecho romano. Porque obviamente que ustedes, como pasa con todas las materias, un mes después de haber aprobado la materia, se acuerdan el 10% de lo que viene. Es lógico. Pero el tema es que les quede un sedimento, aunque sea en forma inconsciente, por el cual el día de mañana, cuando tengan que ejercer la profesión, no tengan que aprender las cosas de nuevo. Los conceptos fundamentales, que es una obligación, que es el derecho de propiedad, que es un testamento, que es el derecho de familia, ya lo conozcan. Lo que haya que hacer es refrescarlos. Y además sepan bien dónde hay que ir a buscar. Bueno, esa es una de las finalidades de esta materia. Además, también se ve derecho público, porque vamos a ver derecho procesal, vamos a ver derecho penal, vamos a ver la organización política romana, que pertenece al derecho público también. Es decir, que es una materia completa y compleja. Además es una materia larga. Y acá voy a tocar un tema que normalmente es la falencia por la cual muchos alumnos no aprueban. Hoy día, lamentablemente, en el mundo que vivimos, se lee muy poco. Yo creo que todo profesional debe leer mucho, pero no me quiero meter con médicos, ingenieros, etcétera. Vamos a los abogados, que es lo que conozco. El abogado es imprescindible que lea mucho, porque el abogado tiene que hablar y escribir y pensar. La única manera que conozco de aprender rápido es leyendo. Así que para aquellos que lean poco, les sugiero que comiencen a leer más. Lo que sea, no hace falta que empiecen leyendo Shakespeare o Dickens. Pueden leer historietas, novelas policiales, de romántica. Toda lectura deja una enseñanza. Hace razonar, mejora la escritura, la ortografía, la redacción, la oratoria. Es imprescindible que lean, porque fíjense, ya vamos a hablar de la bibliografía, que todos los libros más o menos tienen 500 páginas. ¿Y cómo hace para aprender eso en 4 meses, 3 meses y medio en realidad? Alguien que no lee nada o que lee muy poco. Por eso les sugiero que empiecen a tomarle el gusto a la lectura, tampoco que sea algo obligatorio, porque lo que uno hace sin ganas tampoco resulta. Bueno, ¿qué más? Otra dificultad. Los temas, como es una materia larga, les decía, hay que tratar de relacionar, de razonar los temas. Los temas están interconectados entre sí. Y la memoria es una herramienta preciosa para el estudio. Pero uno no se puede manejar solo con la memoria, porque tiene que ser un superdotado para aprender de memoria 500 páginas. Entonces tienen que tratar de razonar las cosas, y para eso, esa es una de las finalidades de la universidad. Que los alumnos piensen y traten de razonar bien y bajo presión, porque están en un examen. Sobre todo en un examen oral, que la presión suele ser mayor. Otro punto es que aparecen frases y palabras en latín. El latín es una lengua muerta, no se estudia. En mi época, pero bueno, estamos hablando del Paleozoico, se estudiaba latín. Yo estudié 3 años en latín, los que iban al Nacional Buenos Aires estudiaban 6 años en latín. No es necesario que aprendan todo, porque es imposible. Pero hay términos que son intraducibles literalmente. Hay algunos términos que los tienen que aprender. El paradigmático, el ejemplo clásico, es el vocablo pater familias. Pater familias literalmente significa padre de familia, porque la S final es genitivo, que es lo que significa el de. Como en el alemán vieron la palabra Volkswagen, la marca de autos, esa S es auto del pueblo.
Wagen es auto, Volks, y esa S es genitivo, el alemán tiene mucho de latín, y entonces forma la partícula de. Esa palabra la tienen que aprender porque no es padre de familia, sería algo así como jefe de familia. Porque como vamos a ver cuando vean personas, un niño de 4 años puede ser paterfamilias. Así que no tiene nada que ver con la paternidad. Y un padre sin hijos también puede ser paterfamilias. Y además es importante que aprendan varios términos en latín, porque hoy los usan los abogados y los jueces en los escritos. Por ejemplo, ¿alguien escuchó alguna vez hablar del de cuius? Seguro que no. El habeas corpus. ¿Eh? El habeas corpus. No. El de cuius es el muerto, el fiambre. En una sucesión, cuando el abogado pone el de cuius, es el que se murió. Bueno, eso obviamente viene del latín, pero como ese hay presunciones iuris tantum, iuris de iure, una gran cantidad de términos los siguen usando en latín, no porque sea obligatorio, obviamente. Se ve que le da alguna floritura al escrito, pero se siguen usando. Entonces por eso es conveniente que algunas cosas, las básicas, van a tener que aprender la palabra de memoria. Paterfamilias no es nada difícil. Y en general los términos se parecen a nuestra lengua. Pero tener una idea, sí. El habeas corpus no es un término en latín, ¿no? Sí, es una palabra latina, sí, claro. No, esa era la pregunta. No, desde ya, sí, sí. Habeas corpus, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, porque nadie dice defensa del cuerpo. Todos dicen habeas corpus, hasta en el lenguaje vulgar, aún sin saber muy bien qué significa. Bueno, otra dificultad, la última, es nuestra cátedra. No porque seamos malditos, pero como les dije antes, nosotros no faltamos nunca, explicamos todos los temas las veces que sean necesarias. Es más, tenemos la idea que para los que quieran y voluntariamente, Aranza a partir de abril, es decir, cuando ya vayan 2 o 3 semanas de clase, los lunes va a dar 1 hora, 1 hora y media para los que quieran repasar temas que se vieron y que no entendieron demasiado bien, o que tienen dificultades con el método de estudio, porque ese es otro tema, con el cual no me voy a meter, porque cada uno tiene su estilo, sus gustos, pero es importantísimo. Algunos estudian solos, otros les gusta estudiar en grupo, otros hacen resúmenes, otros escriben, bueno, otros repiten como locos. Bueno, es cuestión de gustos y de lo que les convenga a ustedes, pero a veces cuesta encontrar cuál es el estilo que me cabe a mí. Entonces, como nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, creo que de la mejor manera y con la mejor buena voluntad, creo que tenemos derecho moral a exigir. Tampoco es una exigencia que tengan que saber el digeste de memoria. Siempre las primeras preguntas con un alumno son preguntas gruesas, conceptos generales, nunca vamos a preguntar algo de detalle. Una pregunta de detalle puede tener 2 finalidades. O echar a alguien que me tiene podrido en la mesa, porque se viene arrastrando hace media hora y no termina, o afinar la nota de alguien que ya aprobó, pero queremos ver si le ponemos 6, 7, 8, 9, lo que corresponde. Entonces, este curso no es una parodia, es un curso en el cual ustedes deben estudiar, para eso vinieron. Yo sé que el objetivo de ustedes es aprobar la mayor cantidad de materia en el menor tiempo posible. Era también el mío y es lógico. Bueno, pero el nuestro no es eso. El nuestro es que ustedes se vayan sabiendo. Esa es nuestra obligación. Sí. ¿Qué pregunta había? Sí. No. Nunca. Así que ya les digo, para que no haya clase tiene que pasar algo terrible. Yo sí me diré. No sé, que nos entierren o alguna cosa trágica. Nunca hemos dejado de clase. Puede pasar alguna vez que alguien tenga una dificultad y entonces el tema que se iba a ver ese día lo dé otro profesor y sea otro tema. Una cosa de último momento, porque si no, somos una cátedra predecible. Lo que decimos, lo hacemos. Por eso siempre les digo en esta charla, ya va, que así como veo casi imposible que alguien que haya estudiado conciencia no apruebe, el único caso que se me ocurre es que los nervios lo traicionen tanto que
se bloquee. También lo inverso es real. Es muy difícil que alguien que estudió poco apruebe. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Y traten de utilizar el curso para lo que sirve. ¿Para qué sirve el curso? Porque en realidad sería más sencillo dar libre. Bueno, el curso es una materia de dar la materia en cuotas. De tener al profesor delante, saber a qué temas le presta más atención, es más, nosotros mismos lo vamos a decir, preguntar. Aprueben esa ventaja, pero esa ventaja únicamente sirve si ustedes estudian, lo ideal sería día a día, pero por lo menos semana a semana. No sirve dejar para fin de abril estudiar el primer parcial, porque no van a llegar. Como una vez un profesor mío le contestó a una chica que le dijo, pero no tenemos tiempo, le dijo, ¿usted come? Sí. ¿Duerme? Sí. Bueno, coma y duerma menos. Van a tener que sacar tiempo al dormir. Sí. ¿Cuál era la consulta? Sí. Con esta clase de apoyo que dijo que daba los lunes, que era de 1 hora. Sí. ¿No menos ya tienen la hora asignada para...? Creo que, bueno, ahora se fue a Aranza, creo que era de 2 a 4. Porque es el horario que ya puede, ¿no? Esa es la idea, y obviamente no hay asistencia, ahí viene el que quiere, si son 2 son 2, y si son 20 son 20. Bueno, bibliografía. La bibliografía la tienen ustedes en el programa, se puede agregar algún libro más. Si hay algún libro que ustedes tienen y no figura ahí, me consultan. Porque en general va cualquier libro de los llamados clásicos. No me van a traer un libro, no sé, de su tío, que no lo conoce nadie. No, libros de gente que se leyeron hace 50 años, se leen hoy y se van a seguir leyendo dentro de 50 años. Esos son los llamados clásicos. Yo les voy a decir lo que a mí me parece más fácil para ustedes, lo cual no quiere decir que es lo mejor. Y el que tiene el libro no compre, no vaya a comprar otro, use ese. Para mí lo más sencillo desde el punto de vista del alumno, porque son breves, ordenados, claros, son, para la parte histórica, las primeras 5 bolillas, el librito del doctor Haroldo Gabernet, un amigo de la cátedra, que lo tienen en fotocopiador. Se llama El Romano, la Tierra, las Armas. El Romano, la Tierra, las Armas. Es un librito así, de 200 páginas, pero que equivalen a 60 o 70 de cualquier libro, donde tienen en forma breve y clara explicada toda la parte histórica. O sea, 5 bolillas. La cuarta parte del programa. Haroldo Gabernet, con B corta. Van a fotocopiadora, piden el libro del doctor Gabernet. Todos los demás libros tienen parte histórica, pero considero que este es el más sencillo de estudiar. Y no estudien por más de un libro. A veces me viene a ver uno que leen 2 o 3 libros al mismo tiempo. No. Eso una vez que aprobaron la materia, les gustó, bueno, bárbaro. Pero acá estudien por un solo autor, porque si no mezclan las cosas, los estilos de los autores son diferentes, no conviene. Y para la parte llamada de instituciones, o sea, de la bolilla 6 en adelante, yo considero que el autor más claro, más didáctico para el alumno, es el libro de los doctores cordobeses Girardi y Alba Crespo. Creo que tiene 3 formatos en el kiosquito que está ahí a la vuelta de la facultad. Uno que es el original, que debe ser caro. El segundo que es una fotocopia, digamos que aceptable y más barato. Y el tercero que es una fotocopia con letra de guía de teléfono, que es mucho más barato, pero tal vez es complicado, yo no lo podría leer. Ese me parece el autor más claro. Repito, no significa el más profundo, no significa el mejor, sino el más didáctico. Sí. Es lo único que hay. Con la loba romana en la tapa. El rojo. Después, otros libros muy buenos. El doctor Argüello, un libro de color amarillo. Es muy bueno y bastante sencillo de leer. Y todos son muy originales. O se llama Manual de Derecho Romano, o Tratado de Derecho Romano, o Estudio de Derecho Romano. Este creo que se llama Manual de Derecho Romano.
No me pidan de memoria, ese es el de Girard, que me acuerdo de todos los títulos que no es imposible. Bueno, no me interesa tampoco. Después el doctor Di Pietro, gran romanista argentino, probablemente el mejor romanista argentino, que murió hace poco, tiene dos libros. Uno escrito antes, en colaboración con la pieza Eli y con su hijo, que se llama Manual de Derecho Romano. Muy buen libro, pero tiene, para mí, opinión personal, dos defectos. Una, está escrito por 3 autores, lo cual a veces se notan las diferencias de estilo. Y segundo, es muy abreviado. Nunca estudien por libros demasiado abreviados. ¿Por qué? Porque se tragan una coma o un par de palabras y se perdieron un concepto. Es preferible un libro que tenga 200 páginas más, pero donde el autor, como hace Girardi, o como hace Borda en Derecho Civil, repita 50 veces el mismo concepto. Usted lee, y de tanto repetir algo queda. Y después tiene uno escrito solo, en tapa gordo, que se llama Derecho Privado Romano. Ese es un excelente libro, pero les diría que tiene un nivel bastante elevado. Por lo cual, para alguien que ingresa a la carrera, no es sencillo. No digo que no pueda, digo que no es sencillo. Después tenemos autores extranjeros, todos excelentes. Un libro que se usaba mucho acá hace unos años es el del francés Petit, excelente el libro, o el del español de Iglesias, con el cual estudié yo, por ejemplo, pero tienen un serio problema. Están escritos entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Y eso implica que tienen largos párrafos en latín sin traducir. ¿Por qué? Porque en esa época todo el mundo estudiaba latín. Entonces no hacía falta traducir a lo mejor una frase de 2 o 3 renglones en latín. Los libros son muy buenos, pero tienen ese inconveniente. Repito, hay otros libros, hay uno relativamente nuevo que es el de Berkman Rabinovich. Es un libro interesante, escrito de forma original, distinto a los otros, y otros más que puede alguno tener, me consulta. Si alguno quiere ahondar, pero esto es para el que ya le guste la historia, hay un libro muy bueno que está en la bibliografía auxiliar que se llama La ciudad antigua, pero es un libro, no es un librito, de Fustel de Coulanges, de un autor francés. Explica muy bien los fundamentos, la estructura de la religión primitiva romana, llamada el culto a los muertos, y traza un paralelismo con griegos e hindúes, y llega a la conclusión que es la misma religión, con lo cual deduce que todos salieron del mismo lugar, físicamente, porque es imposible que los hindúes hayan influido sobre Roma, sobre Grecia, están a miles de kilómetros de distancia. Estamos hablando de la edad antigua. Así que, si les interesa, hay otro de Enrico Bono, un autor italiano, Roma, el espíritu de las leyes. Ese sí es un librito muy interesante que cubre parte de la bolilla 5. Y después hay un montón de autores, Cácer, Enrico Bono, Bonfante, Arangio Ruiz, que son excelentes, pero que creo yo que tienen un alto nivel, por lo tanto no son complejos para estudiar de ellos. Bueno, creo que vimos todo, no sé si me quedó algo de esta parte introductoria del curso. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, vamos a hacer un corte de 10-15 minutos y a la vuelta les voy a hablar de el punto, creo que es el punto 4 de la bolilla 5, que es la importancia del estudio del derecho romano, que yo creo que tendría que estar en el punto 1, pero bueno, es todo un tema burocrático cambiar un programa, que no vale la pena. Y después vamos a tocar algunos temas que están en la bolilla 1, como ius, jurisprudencia. No, pero se puede empezar. Los veo en 15 minutos.
Quedaste grabada acá preguntando si... Hebreo o el derecho babilonio. Esa pregunta es más fácil de contestar. Porque los romanos fueron los inventores del ius. I-U-S. Ius. Ius es una palabra compleja, pero que haciendo algunas aclaraciones podemos traducir como derecho. Ustedes vienen a esta facultad principalmente a estudiar derecho, aunque la carrera de abogado es bastante abarcativa, estudian economía, filosofía, historia, sociología. A ver, ¿quién me puede contestar en una frase simple y comprensible qué entiende por la palabra derecho actualmente? ¿Qué se les ocurre? Sí. ¿Con qué finalidad? Está bien, el comienzo. ¿Cómo? Lo que se nos debe, ¿no es derecho? Puede Lo que ser, se nos debe, sí. por ser ciudadano. Sí, boludo. Está muy bien. Bueno, ustedes, por ejemplo, en la introducción al derecho van a pasar 4 meses tratando de dilucidar qué es el derecho. Por eso esto pertenece más al campo de la filosofía del derecho. Pero digamos que para cualquiera es entendible este concepto muy breve. Conjunto de normas, normas una regla de conducta, qué es lo que puedo hacer, debo hacer o no puedo hacer, para gobernar, para regir, para ordenar la vida del hombre en sociedad. O sea, cuando hay más de uno, porque obviamente si alguien vive en una isla desierta no necesita un código jurídico. Por ahí puede tener normas religiosas o morales, pero no jurídicas. Porque el derecho interviene, el Dios, cuando, como dice un autor argentino, hay interferencia intersubjetiva. O sea, aparecen roces entre sujetos. Cuando hay conflicto, es para lo que están establecidas las normas, para ordenar las conductas. Dónde termina mi derecho, dónde empieza el de mi vecino, etc. Por eso, repito, es para regir la vida del hombre en sociedad. ¿Hasta acá estamos claros? La palabra ius, que repito, con ciertas salvedades podemos asimilar a derecho, aunque es más amplia, da origen a otras palabras que sí son familiares para nosotros. Iusto, iniusto, jurisprudencia, iniuria, injuria, todas derivan de ius. Este libro está eso. Yo ya lo leí positivo. Ahora bien, decir que los romanos fueron los creadores del ius no quiere decir que los otros pueblos antiguos no hayan tenido normas de derecho. Porque para que exista un pueblo más o menos civilizado, necesita ese conjunto de normas, sean orales o sean escritas. ¿Y en qué se destacaron los romanos sobre los otros pueblos de la antigüedad? Primero, el concepto de ius fue una novedad, como vamos a ver en esta charla. Le dieron un contenido sumamente específico a esa palabra. Segundo, crearon una metodología, una técnica muy avanzada, muy depurada. Y tercero, y muy importante, se mostraron como un pueblo sorprendentemente dotado para practicar el valor justicia. Repito, como un pueblo muy dotado para practicar el valor de la justicia. A tal punto que pronto el derecho romano se transformó en derecho común a lo que ellos llamaban mare nostrum, mar nuestro. ¿Saben a qué se referían con el mare nostrum? Les voy a tomar un poco de geografía. ¿Qué mar baña las costas del norte de África y las costas del sur de Europa? Mediterráneo. No, el Mar Negro está del lado de Rusia. Mediterráneo, vieja.
Mediterráneo. Sería conveniente que se busque en un mapa. Mar Mediterráneo baña España, la panza de España, de Francia, de Italia, de Grecia, y llega hasta Oriente cercano, da la vuelta, es como un lago encerrado, y cubre todo el norte de África. En un momento dado, todas las zonas aledañas al mar Mediterráneo tenían el derecho romano. Y no solamente impuesto por la fuerza. Como dice un autor, no en razón del poder, sino por el poder de la razón. Lo que pasa, e incluso, además de la metodología, la técnica, el concepto de use, inventaron una cantidad de palabras, una jerga técnica muy precisa que todavía hoy seguimos usando. Y estos conocimientos los fueron acumulando. Imagínense que la historia de Roma son más o menos 1300 años. A partir de 13 siglos, imagínense la cantidad de cambios políticos, religiosos, económicos, sociales que hubo. Bueno, lo inteligente que hicieron fue adaptar las normas a esos cambios. Y sin olvidar que el objetivo fundamental es hacer justicia. Todo ese conjunto, ese sistema de instituciones fue codificado a mediados del siglo VI de nuestra era por el que se considera el último emperador de Roma, llamado Justiniano. Se habla de las leyes de Justiniano. Tradicionalmente, porque acá cuando hablamos de parte histórica, hay que hacer una gran salvedad. Los primeros 5 siglos de la historia de Roma están envueltos en tinieblas. Imagínense que casi no había escritura. Con lo cual, hay por un lado las leyendas, no solo la de la loba romana, sino otras más, que siempre la leyenda tiene algo de verdad, pero no se la puede tomar al pie de la letra, y la transmisión oral, o sea, conocimientos muy inseguros. Por eso es que en los primeros 5 siglos de Roma, muchas son conjeturas que se han podido establecer a través de autores, pero que vivieron muy posteriormente, de la lingüística, de la arqueología, del estudio de las razas, la enología. Bueno, este cuerpo de leyes de Justiniano, bueno, les decía, la historia tradicional narra que Roma fue fundada, obviamente esta fecha es mitológica, pero en Italia se celebra el 21 de abril del año 753 a.C. Obviamente por Rómulo y Remo, de quienes ya vamos a hablar. 753 a.C. Y el Imperio Romano termina, porque lo que quedó y sobrevivió ya no era romano, era más bien griego, con la muerte de este emperador que les acabo de citar, Justiniano, que murió en el año 565 de nuestra era. Ahí están los 1300 años, los 750 más los 565. Como les decía, este emperador puso a trabajar a un equipo de grandes jurisconsultos para recopilar todo el derecho romano, sobre todo el derecho de la época clásica. Siempre la época clásica es lo mejor de una época. Y en Roma había ocurrido 400 años antes. La época clásica de Roma se puede ubicar entre fines de la República, ya vamos a ver los periodos históricos, es aproximadamente en el 100 a.C., hasta el 200 después de Cristo. Entre la República y el nacimiento del Imperio. Esos 300 años son lo más, digamos, selecto, por lo menos en lo que hace a la jurisprudencia, al tema que nos interesa a nosotros, las normas y su interpretación. Esta recopilación llevó un nombre en latín, Corpus Juris Civilis Occivilis. La C en latín, para el que le interese, se pronuncia como una K. Y la B corta como una U. Por eso es que civilis en realidad es civilis. Pero no importa, está bien si dicen civilis. Corpus, que es código, juris, de derecho, civilis. Civil. Ahora bien,
Ese nombre, Corpus Juris Civilis, no se lo pusieron los romanos. Ese nombre es de la Edad Media, de fines del siglo XIV, 1000 años después que había desaparecido el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el derecho romano no murió, no quedó en la arqueología jurídica, que es lo que le pasó al resto de los derechos. ¿Por qué no murió? Primero, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, en mi época en el secundario nos enseñan a aprender de memoria la fecha porque marca el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media, año 476 después de Cristo, Roma es tomada por los bárbaros. Cae el Imperio Romano de Occidente. Pero esos mismos bárbaros, los ostrogodos, pueblos germánicos, pasados unos pocos años, se dieron cuenta de la superioridad de las normas romanas. Y entonces las asimilaron a sus costumbres. Pero el gran renacimiento del derecho romano se produce en Occidente en el siglo XII. ¿Por qué? Porque se encuentran unos palimpsestos, unos escritos antiguos, que contenían toda la compilación de Justiniano. Se redescubre el derecho romano a través del corpus, a través de estos escritos, y hay una escuela famosa de juristas de la ciudad de Bolonia, que ya vamos a estudiar en la bolilla 5, llamada Los Glosadores, que se dedica a estudiar literalmente el corpus, es decir, palabra por palabra, frase por frase, y justamente glosa se llamaba las aclaraciones que ellos hacían sobre palabras o conceptos que eran oscuros. Con el estudio al cual empiezan a acudir a Bolonia miles de estudiantes de otras partes de Europa, comienza el gran renacimiento del derecho romano. Para que tengan una idea, uno de los que estudió en Bolonia se llamaba Bacario, y ese Bacario va a fundar la Escuela de Derecho Romano en Oxford, en Inglaterra. Es decir, que trascendió a toda Europa, incluso el derecho inglés, que es bastante distinto del derecho continental. Y desde allí, a partir de ese siglo XII, el derecho romano, como dice un autor italiano, no ha conocido detenciones. Siguió avanzando, a tal punto que la metodología de nuestros códigos, aún de los modernos, sigue las enseñanzas de los juristas romanos. Casi todas las palabras que usamos nosotros y que van a usar ustedes en la carrera son de origen latino. Testamento, herencia, acreedor, deudor, obligación, propiedad, dominio y 1 millón. Ahora bien, dijimos que los romanos tuvieron una gran disposición a aplicar correctamente la justicia en los litigios entre personas. Y entonces parece pertinente compararlo con la otra gran cultura de Europa Occidental, que fueron los griegos. Es más, en muchos temas los romanos son herederos también de los griegos. Los griegos también se ocuparon del tema justicia, y eso se ve, por ejemplo, en Platón y Aristóteles, en los escritos de los filósofos. El problema es que la característica del hombre griego es que era un individuo teórico. Especulaban y divagaban, y en cambio el romano era un hombre práctico. La pregunta de los filósofos griegos es, ¿qué es la justicia? La pregunta del romano es, ¿cómo hacemos justicia? Yo doy por sentado que intuyo lo que es la justicia. Ahora lo que tengo que hacer es poner en práctica ese valor. ¿Entienden? Por eso Cicerón fue un escritor, político, romano de fines de la República, abogado. Dice que lo importante para llegar al valor justicia no es la sapiencia, lo que los griegos llamaban sofía.
sino que lo importante es la prudencia, en latín prudentia. Ahora, prudentia no significa lo que nosotros pensamos, obrar con cuidado, cautamente. Prudencia es el conocimiento de la realidad. Como dice Cicerón, saber qué cosas tenemos que hacer y cuáles debemos evitar. Y si bien en la bolilla 1 vamos a ver una definición de justicia, los romanos eran bastante reacios a las definiciones porque, les repito, eran más prácticos que teóricos. Hay una definición de justicia atribuida a un jurista que voy a nombrar mucho en este curso, llamado Ulpiano. Este Ulpiano, probablemente por influencia del pensamiento griego, los griegos entraban en Roma, su filosofía, sobre todo una escuela llamada estoicismo, los estoicos, hacia el siglo I, siglo I antes de Cristo. Y tuvieron gran influencia. Sus principios, les diría que tienen puntos de contacto con el cristianismo, que no existía. Porque su finalidad es practicar la virtud, llevar una vida virtuosa. Bueno, ¿qué dice esta definición? Dice que la justicia es constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Constante y perpetua, es decir, para todo tiempo y todo lugar. Voluntad de dar a cada uno lo suyo o lo que le corresponde. Lo vamos a volver a ver cuando veamos la bolilla 1, los principios fundamentales del derecho. Ahora, los romanos no especulaban teóricamente acerca de esta definición, sino que lo que trataban era de llevar a la práctica los conceptos de esta definición. También se ha llamado a los romanos el pueblo de la justicia. Como ven, siempre la justicia vinculada del tema derecho. Y se los contrapone con los hebreos. A los hebreos se los llamó el pueblo de la ley. ¿Por qué? Porque ejecutaban y acataban a ciegas la ley que les daba su Dios, Yahvé. Pero los romanos no confundían ley con Dios. Si hubieran hecho eso, hubiera sido igual a los demás pueblos de la antigüedad. Entendieron que el Dios era algo mucho más complejo y más delicado que la ley. Para entender cómo hicieron, tenemos que hablar brevemente, ya vamos, cuando veamos procedimiento, vamos a volver a hablar de este tema, del equipo de administración de justicia en la Roma clásica, digamos, república y principio del imperio. Ese equipo de administración de justicia estaba integrado por dos personas, el pretor y el jurisprudente. Jurisprudente, que es lo mismo que jurisconsulto, es aquel técnico en el manejo de la prudencia del Dios. Ya les dije lo que era prudencia, conocimiento de la realidad. Jurisprudente. ¿Qué pasaba? El pretor era un magistrado. Sí. ¿El primer qué? Pretor. De este pretor van a escuchar hablar todo el curso. Era un magistrado. Magistrado significa un funcionario político elegido por el pueblo en comicios. Es decir, un político, un hombre político, que lo que estaba haciendo era seguir los escalones para llegar a ser cónsul o censor, que eran las dignidades más altas dentro de los magistrados. ¿Cuál era la función del pretor? Impartir justicia. Cuando había un litigio entre dos o más personas, lo que hacía era escuchar a las partes
y después redactaba un pequeño documento. Porque él no era juez, él no iba a dictar sentencia. Él escuchaba las partes y en ese documento llamado fórmula decidía qué norma jurídica se iba a aplicar en ese caso. ¿Está claro? Y se la pasaba al juez, el que sí iba a dictar sentencia, pero que se tenía que atener a la fórmula que le había indicado el pretor. ¿Se entiende hasta acá? Con lo cual, el pretor se convertía en un legislador, porque estaba creando derecho, con la particularidad que el derecho que él creaba lo era solo para ese caso, no para todos, solo para ese caso que se estaba disputando ante él. Y como les dije antes, el pretor era un hombre político, no tenía por qué saber de derecho. Hay muchos pretores que de hecho fueron buenos jurisconsultos, pero la mayoría no. Entonces, si el caso no era sencillo, ¿qué es lo que hacía? Consultaba al jurisprudente, es decir, al técnico en el ius, que era el que lo asesoraba. Por eso ese era el equipo de administración de justicia. Y acá tenemos que hacer el siguiente comentario. En esa época el ius estaba constituido por, estamos hablando de épocas pretéritas, rituales formales que se tenían que cumplir a rajatabla, y por leyes votadas por el pueblo en los comicios, que eran reuniones del populus romanus. En principio el pretor tenía que obedecer esas normas, las rituales y las de los comicios. Pero repito lo que dije antes, tanto el pretor como los jurisprudentes se dieron cuenta que hacer justicia es algo mucho más sutil y delicado que aplicar ciegamente la ley. Y ahí fue Cicerón, otra vez, vuelvo a hablar de Cicerón, el que dijo una frase que parece una paradoja, pero que tiene su explicación. Dijo, sumum ius summa iniuria. Sumum ius summa iniuria, no hace falta que la escriba, significa máximo ius, máxima injusticia. ¿Qué es lo que quiso decir Cicerón? Que si aplicamos siempre estrictamente las leyes, el resultado puede ser injusto. Porque la justicia no puede quedar reducida a que cuanto más estrictamente aplique las normas, más justicia voy a tener. Porque cada caso tiene circunstancias particulares. Y entonces lo que hicieron el pretor y los jurisprudentes fue adaptar las normas sutilmente a las particularidades del caso. Les voy a poner un par de ejemplos para que vean que tienen técnicas que sorprenden por su sutileza y a veces por su extravagancia también. Primer caso, les voy a poner un par de ejemplos, hay 50. En la antigüedad se seguía el principio de la personalidad de las leyes. Personalidad de las leyes. Hoy se sigue el principio de la territorialidad de las leyes. Un principio es el de la personalidad, el otro es el de la territorialidad. ¿Qué significa el principio territorial? Si hoy un japonés es víctima de un delito acá en Comodoro Rivadavia, interviene la justicia argentina. No importa que el individuo sea japonés, porque ocurrió en territorio argentino donde el Estado argentino es soberano. Pero resulta que en la antigüedad el derecho seguía al individuo donde estuviera. Por eso se llama la personalidad. Es decir, que de acuerdo a los principios de la antigüedad habría que juzgar al japonés de acuerdo al derecho japonés. Un buen ejemplo de esto es lo que le pasó a San Pablo. Cuando San Pablo es detenido en Oriente y lo quieren juzgar por traición a la patria, él dice, no, momento, yo soy ciudadano romano. A mí no me van a juzgar por las leyes de acá. Los llevaron a Roma y le cortaron la cabeza igual. Pero lo juzgaron por el derecho romano. Él era hebreo, no se sabe bien por qué era ciudadano romano, si es que la madre era ciudadana romana,
o el padre que era caudalado había conseguido la ciudadanía romana, pero fue juzgado conforme a las leyes de Roma. ¿Está claro? Entonces, imagínense, un griego en Roma. Al griego lo usan. No tiene defensa si seguimos las estrictas normas del derecho civil. Porque el derecho civil es de los romanos y para los romanos. Y esto tiene que ver con que los derechos antiguos están muy conectados con la religión. Y la religión era exclusiva de cada territorio. Entonces el extranjero no podía participar de la misma religión. Y por ende no podía participar de las mismas normas. Entonces, como yo no puedo aplicar el derecho civil, el griego no tendría defensa. Pero el pretor y los jurisprudentes aplican una lógica finalista. ¿Qué significa finalista? Primero piensan en el final. A ver, si yo aplico el derecho civil, ¿qué pasa? Bueno, el griego no tiene defensa contra el que lo robó. ¿Es justo eso? No. Entonces, ¿qué hacía el pretor? No podía modificar el derecho civil. Él no estaba autorizado a hacerlo. No era legislador, repito, en teoría. Pero entonces lo que hacía era la fórmula que le entregaba el juez, de la cual hablé hace unos minutos, escogía una fórmula llamada ficticia. ¿Qué significa algo ficticio? Algo ficticio es suponer que ocurrió algo que en realidad no ocurrió. O al revés, suponer que no ocurrió un suceso que sí acaeció. ¿Qué le decía el pretor al juez en la fórmula? Hagamos de cuenta que este hombre es ciudadano romano. Es una ficción, porque no era cierto. Entonces, ¿cuál era la solución? Ampararlo. Porque al ciudadano romano le hubiera amparado el derecho civil con la actio furti, la acción de hurto. ¿Quedó claro? Otro ejemplo. La manera más habitual de obligarse, de contraer una obligación en Roma, era un contrato verbal, un contrato oral, llamado estipulación, ya lo vamos a estudiar, stipulatio, por el cual alguien prometía algo. Por ejemplo, el futuro deudor al futuro acreedor, el acreedor le preguntaba, ¿promete darme 1000? Decía, prometo darte 1000, y a partir de ese momento, a partir del momento que pronunciaban las palabras solemnes, quedaba obligado el deudor a pagar. Y si no pagaba, la ejecución era terrible. Ahora bien, podía pasar que el deudor hubiera pronunciado esas palabras por error, o por haber sido engañado, o por haber sido coaccionado, es decir, amenazado. Igual había que aplicar el derecho civil. ¿Esto es justo? No. Entonces, ¿qué hacía el pretor? No podía anular la acción porque la acción existía, pero cuando el acreedor iba a ejecutar al deudor, le daba al deudor una defensa, que hoy tiene el mismo nombre, excepción, exceptio en latín, con lo cual paralizaba la acción, es decir, no lo podía ejecutar, porque tenía en cuenta que el deudor había sido engañado o extorsionado. Y de esta manera, de una manera un poco, digamos, indirecta, estaba modificando el derecho civil, por lo menos la aplicación del derecho civil. Y por eso es que todo, y además expresaba que hacía esto en nombre de la equidad. Acá aparece otra palabra importante. Ya vamos a hablar de la equidad, pero acá sería algo así como la justicia en el caso concreto. O sea, nuestro puerto de llegada es la justicia. Pero a veces, como dijimos recién, aplicar las normas estrictamente no es justo, es inicuo. Entonces, vía equidad, con la equidad atenuamos el rigorismo de la ley. Lógicamente tiene que haber elementos que fundamenten esto. No cualquier arbitrariedad vamos a corregir el derecho. Revisando las circunstancias del caso, eso sí al pretor concediendo esta arma procesal, arma del juicio,
del procedimiento que se llama excepción. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a recapitular un poco. ¿Qué tiene de particular entonces este ius que crearon los romanos? Por un lado, encontramos dos definiciones, repito, son escasas, pero en este tema hay dos definiciones, una de ius y otra de jurisprudentia, de jurisprudencia. La definición de ius pertenece al jurista Celso. Celso fue uno de los más grandes juristas de la época clásica, que dice, el ius es el arte de lo bueno y de lo equitativo. El ius es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Esta definición a muchos juristas modernos les parece un tanto ingenua, un tanto simplista, y más aún cuando escuchan la definición de jurisprudencia. La definición de jurisprudencia es del jurista Ulpiano, un poco posterior a Celso, que dice, la jurisprudentia, o sea, la prudencia en el manejo del ius, es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, el conocimiento de las cosas divinas y humanas, y la ciencia de lo justo y de lo injusto. Y la ciencia del justo y injusto. ¿Qué quiere decir Ulpiano con esta definición? Que para que el jurista dé una respuesta exacta, tiene que estar munido de toda la realidad. Tanto de lo que los juristas, sobre todo modernos, ven solamente, que es la realidad visible, o sea, el hombre, las cosas y la naturaleza, cuanto de una realidad invisible. ¿Cuál es esta realidad invisible? La relación del hombre con los dioses, con la religión. El aspecto espiritual, el componente espiritual del hombre. El jurista romano considera que no puede dar una respuesta justa si no está munido de toda la realidad, de esas cosas divinas y humanas. Y a estas cosas divinas no se las puede razonar, más bien se las intuye. Por eso acá volvemos a la definición de ius, lo de arte. Porque el arte es una composición entre lo racional y lo intuitivo. Si fuera solo una técnica mecánica, yo podría ser un gran pintor. Pero el tema es que obviamente tiene un costado intuitivo, artístico, que los estudiosos dicen que es el hemisferio derecho del cerebro, que ese componente no se puede obviar. Y no se puede demasiado razonar tampoco. ¿Se tiene o no se tiene? Cuando se hace referencia a lo bueno, el arte de lo bueno, arte entonces como una técnica, pero con intuición, como las bellas artes. Cuando se hace referencia a lo bueno, la palabra bueno en latín y en nuestro idioma es ambiguo. Yo puedo decir qué buen jugador, y no me refiero a que sea bueno con la mamá o que le dé limosna a los pobres. Estoy hablando de que es útil, que es eficiente para el equipo, es bueno. Pero también puedo referir a bueno a alguien que tiene buenos sentimientos. Bueno, en esta definición de Celso están dos aspectos incluidos, el de la utilidad y el de lo bueno moral. Por eso los romanos hablaban del bonus
vir o will se pronuncia, recuerdan la B corta, la pronuncio como W, bonus vir o vir. Fíjense que la palabra vir en latín, o vir, de allí viene nuestra palabra viril, es decir, algo relativo a la masculinidad. Y de esa palabra viene también virtud. Es decir, que la virtud, los romanos la consideran como algo inherente al hombre, que ya viene del hombre. ¿Está claro? Vir, virtud, viril. ¿Y cuáles son esas virtudes que los romanos predicaban y a veces también practicaban? Hay una que sale sobre todas las demás, que es la pietas, la piedad, que significa su espíritu religioso. Prestar atención a lo que nos piden los dioses. El espíritu religioso impregna prácticamente toda la vida romana, incluso las actividades prácticas. Por ejemplo, la agricultura estaba presidida por la religión. Después, el romano fundamentalmente se dedicó en líneas generales a dos actividades. La agricultura, o sea, la tierra y la ganadería, y el ejército. Ambas actividades tienen mucho en común. Son actividades tremendamente prácticas. Son actividades de esfuerzo personal, de una vida austera, disciplinada. Por eso los romanos hablan de la constancia, el esfuerzo personal. Ese esfuerzo personal, tanto en la tarea agrícola como en la guerra, según ellos, permite superar cualquier dificultad. ¿Siguen el hilo? Luego, llevar una vida ordenada y responsable. Ellos lo llamaban severidad y gravedad. Severitas y gravitas. Severidad y gravedad. Llevar una vida ordenada y plenamente responsable. Haciendo un culto de la palabra empeñada. La fides, la buena fe. Es decir, no puedo en ningún caso romper la palabra que di. Por eso fíjense que la mayoría de los contratos de Roma, sobre todo en los muchos primeros siglos, eran orales. No hacía falta la escritura, porque la buena fe estaba presente. Otra virtud, la humanitas, la humanidad, es decir, la posibilidad de relacionarse con todos los hombres. Y finalmente vienen dos valores muy importantes, la libertad y la autoridad. Libertas y auctoritas. Libertad y autoridad, que a nosotros tanto nos cuesta conjugar. Es decir, los romanos consideran la libertad como el bien más preciado que puede tener un ser humano, pero en una armoniosa relación con la autoridad. Sí, no puedo hacer lo que se me canta. Y yo respeto a la autoridad, hablo desde el punto de vista de los romanos, no por el poder que tiene el pretor o el cónsul, sino como muestra de respeto a alguien que ha llegado ahí por su discernimiento y su madurez de juicio. La armoniosa relación que debe haber entre la libertad y la autoridad. Por eso cuando hablo de nuestro país es que muchas veces nuestros gobernantes no tienen autoridad, tienen poder, que es otra cosa. La autoridad lleva consigo una aureola de prestigio. El que obedece, obedece porque cree en el que manda, no porque el que manda lo va a hacer azotar si no obedece. ¿Entienden? No hay que confundir nunca poder con autoridad. Autoridad son pocos los que tienen. Poder son unos cuantos más. Bueno, esto no quiere decir, estas virtudes que hemos enumerado, que el romano fuera puro. No, desde ya que no. Imagínense que a través de 13 siglos Roma conoció grandes momentos de apogeo
en los cuales los romanos practicaban estas virtudes, y hondos pozos de decadencia, en los cuales estas virtudes se abandonaron y se practicaba la codicia, la violencia, la ambición sin límites. Pero Roma no fue grande por esto último. Roma fue grande por el cultivo de las virtudes anteriores. Entonces, recapitulando hasta acá todo este mareo que les introduje, vamos a sintetizar. Por un lado, el concepto de ius, la técnica de ese ius, las instituciones jurídicas romanas, siempre adaptadas a una realidad cambiante. Esos tres factores son fuente riquísima del derecho occidental, prácticamente de todo el mundo. ¿Qué significa fuente? Fuente es un manantial que no se agota, que es perenne. Y esa fuente que nos entrega a nosotros, la sustancia con la cual pensamos jurídicamente, con la cual estudiamos el derecho. Repito, concepto de Dios, el vocabulario, la técnica y las instituciones. Ya con eso solo sería importante. Porque además fíjense que nuestro Código Civil, el de Vélez Sarsfield, ha sido calificado siempre como el más romanista de todos los tiempos. 3/4 partes de los 3.000 y pico artículos tienen como fuente directa o indirecta el derecho romano. Así que ya solo desde ese punto de vista es importante. Pero acá aparece otro factor, que es tan importante como el anterior, y que no se ve. Es como la parte oculta del iceberg. Por un lado tenemos lo que dije, el concepto de ius, las instituciones romanas, el vocabulario. Eso sería el producto histórico del derecho romano, que nosotros lo podemos estudiar, juzgar, criticar. La parte invisible es qué fue lo que produjo ese derecho brillante. Dicho en palabras del doctor Di Pietro, cuáles fueron las esencias activantes que condujeron a esas normas de justicia. Porque si nosotros pudiéramos recrear, aún 2000 años después, un ambiente parecido, tal vez lograríamos algo similar, tanto en la sanción de las normas como en su ejecución. Y acá toma valor lo que dijimos respecto a la interioridad, al alma rica de virtudes, del viejo hombre romano, que se transmite de generación en generación. Eso es la tradición. Transmitir oralmente, en general, costumbres. ¿Y de qué nos sirve todo este menjunje espiritual a nosotros, personas del siglo XXI? Y esto lo explica muy bien también, aparte de otros autores, el doctor Di Pietro. Dice que recrearnos, volver a tratar de reestudiar, recrear el derecho romano, le puede permitir al intelectual de Occidente escapar de un peligro de la razón, que es una corriente de pensamiento que los autores denominan pensamiento tecnicista, calculador y cientificista. Tecnicista, calculador y cientificista. Esto es, que el ser humano se deslumbra por los términos cálculo exacto, certeza, eficacia, que todo tiene que ser perfecto, y parece declinar en la tecnología. O sea que la tecnología es tan completa que absorbe las facultades creadoras del hombre. Las facultades creadoras del hombre en el campo de la moral, del arte, de la ciencia, su posibilidad de elegir el científico y nuestro derecho de responsabilizarlo por la opción que opta, nada de esto es visible en el científico actual. El científico actual es más un tecnócrata que un científico. Y esto, si lo llevamos al campo del derecho,
Ustedes lo van a estudiar bastante, porque en la introducción siguen esa corriente. Es la corriente neopositivista del derecho. ¿Qué significa esta corriente neopositivista? Ahí les van a citar a Ross. ¿Qué dice Ross? Que el derecho es un juego de ajedrez. Es un puro juego de ajedrez. Se ve que jugando al ajedrez Ross es un perro, porque el juego de ajedrez, aparte de técnica, tiene intuición y tiene talento. Por eso la computadora no le gana al hombre. Si no, fíjense que la computadora no tiene hijo, tiene mujer, no le duele la cabeza, calcula millones de variantes por minuto y el hombre no, y sin embargo generalmente gana el hombre. ¿Por qué? Porque hay algo de creación que la computadora no, por lo menos actualmente, no puede tener. Kelsen. De Kelsen tienen 2 bolillas completas en la introducción al derecho. Kelsen habla de la norma pura, de la norma químicamente perfecta y pura. ¿Qué significa esto? Que desconecta el derecho de toda injerencia de la política, de la religión, de la moral, de la economía, de la sociología. O sea, nada, la norma es una norma pura y no vamos a analizar ningún fenómeno que no tenga que ver con las palabras de la norma. Es como si yo les hablara de una planta que no tiene flores, que no tiene hojas, que no tiene ramas, que no tiene tronco. Ni aún toma en consideración el neopositivismo la justicia. ¿Y a dónde les parece que conduce ustedes políticamente hablando un derecho en el cual solo se analice lo que está escrito y sancionado por el Congreso? O sea, la norma, que no tiene importancia ni lo político, ni lo económico, ni lo religioso, ni lo moral, ni lo justo. ¿A qué sistema político creen ustedes que conduce eso? Piensen. ¿Vieron lo que les pasó a los judíos en Alemania? ¿A la monarquía no? No, a un régimen autoritario y totalitario. ¿Qué pasó? En Alemania se hizo aprobar una ley en el año 1935 por lo cual los judíos quedaron excluidos de la sociedad. Se les quitaron los derechos civiles, no podían ejercer. ¿Eso es justo? Sí. Todo el mundo va a estar de acuerdo en que no. ¿La norma fue aprobada por el Congreso alemán? Sí. Entonces, ¿para qué Kelsen es perfecta? Después Kelsen, como era judío, se jugó. No siguió sus principios, pero como es una norma pura, químicamente perfecta, no había nada que objetarle a esa norma. Si no importa lo ético, ni lo moral, ni lo religioso, ni lo político, ni la justicia. Por otra parte, estudiar el derecho así es tremendamente aburrido. Se convierten en técnicos que al servicio de un legislador desastrado que produce leyes cada 20 minutos, ya ni siquiera en intérpretes de ese legislador, sino en agentes miserables de un legislador que está completamente desbocado. A eso conduce la tecnocracia. A eso conduce el positivismo jurídico. Ya se han visto los desastres que provocó en el mundo. ¿Y con qué se puede combatir a esta tecnocracia? No con ametralladoras, porque es una lucha de ideas. Bueno, hay que hacer exactamente lo contrario de lo que ellos propugnan. Ellos propugnan vaciar cerebros. ¿Para qué? Para que el abogado no deba discutir ni interpretar la ley, se atenga al texto del código y no pueda discutir nada. Bueno, lo que hay que hacer es enriquecer la persona, el alma, el espíritu de ese profesional o estudiante. Porque el abogado no debe dudar nunca. Cuando hay conflicto entre el derecho y la justicia, él tiene que optar por la justicia, no por el derecho, por más que haya una ley escrita, que es lo que hoy usamos. Todo esto parece normal, pero sin embargo seguimos estudiando a los positivistas, o sea que no es tan normal. Y es por eso, por lo que les decía, los regímenes totalitarios, que es posible explicar por qué el nazismo y el comunismo prohibieron los dos el derecho romano. Porque el derecho romano es una garantía de libertad. Y ni el nazismo ni el comunismo querían la libertad. Entonces el nazismo en su programa, en el artículo 19, lo prohibió. Y el comunismo, si no estaba prohibido, lo hacían interpretar con su doctrina dialéctico materialista, con lo cual lo deformaban completamente.
No es por casualidad, como dijo un autor francés, que los mismos que son enemigos de la cristiandad, del cristianismo, sean enemigos de la cultura greco-latina. Porque es una cultura de libertades. Y donde hay libertades no entran los totalitarismos. Para terminar, una breve anécdota que refleja la importancia del derecho romano en alguien que no era romanista, no era estudioso del derecho romano. Ustedes a lo largo de la carrera van a escuchar hablar mucho de él. Se llamaba Francesco Carneluti. Obviamente no era inglés, italiano. Don Francesco, uno de los juristas más brillantes del siglo XX. Lo van a escuchar especialmente el derecho procesal y el derecho comercial. Pero escribió derecho civil, derecho penal, filosofía del derecho, un monstruo. ¿Qué le pasó a este buen hombre? Escribió un trabajo que se llamaba Metodología del Derecho. Un tema de filosofía del derecho. Un par de años después, un ex alumno de él, como siempre los alumnos desagradecidos, escribió un artículo criticando el trabajo de su maestro. Entonces Carneluti se vio obligado a volver a escribir otra monografía respondiéndole a este soquete. ¿Y cómo empieza Carneluti esta réplica? Escuchen lo que dice alguien que no era romanista. Dice: a través de mi dilatada carrera seguramente he cometido más de un error. Pero quizá esos errores se pueden disculpar porque yo me recibí joven, era pobre y nunca pude hacer lo que hoy llamaríamos máster, la profundización del derecho romano. No es que no haya estudiado derecho romano, pero no pudo especializarse. Y según él, esa falta de formación del derecho de Roma se tradujo en algunas falencias de su estructura de conocimiento jurídico. Bueno, nos vemos mañana con el doctor Armando, el jueves lo vuelvo a aburrir yo. Chao.